¿Cómo están? A ver, lo voy a preguntar una vez más. ¿Cómo están? Amén. Así debe contestar un hijo de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Es un placer estar de nuevo compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Agradecemos la confianza de nuestros pastores para poder permitirnos estar en este lugar. Reciban de ellos un fuerte abrazo, al igual que todas las personas que nos ven por internet. Reciban un fuerte abrazo y recuerden que el mismo Dios que está con nosotros en esta mañana se encuentra con ustedes, y si usted lo desea, hoy puede ser el día que Jesucristo entre a su corazón. Le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos haga sensibles a escuchar su voz, para no solamente escuchar un tema en esta mañana, sino también para ser obedientes en el momento de poder llevar a la práctica lo que nosotros aprendemos. Y es que de nada sirve que nosotros estemos sentados aquí escuchando un mensaje que simplemente después, cuando salgamos de este lugar, vamos a hacer caso omiso. Por eso Dios nos reta en esta mañana de no ser nada más oidores de su palabra, sino también hacedores de ella. Nosotros nos paramos en este lugar creyendo que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder para restituir, para salvar, para liberar, para sanar, para restaurar. Tiene poder para perdonar. En fin, hay un sinnúmero de posibilidades dentro de la palabra de Dios. Así que, hermano, yo te voy a invitar en esta mañana que con todas nuestras fuerzas le demos un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Vamos, iglesia, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Te bendecimos, Señor. Nuestro pastor ha estado compartiendo con nosotros una serie de predicaciones tituladas El Reino de Dios, y verdaderamente creo que ha sido y es de gran bendición para nuestra vida. Uno de los propósitos más importantes dentro de la voluntad de Dios es establecer su reino en esta tierra, porque cuando se establece su reino, se establece su voluntad, se establece su autoridad, se establece su gobierno, se establecen sus principios, se establece su presencia. Por lo cual Dios está interesado en que nosotros aprendamos la importancia de establecer el reino en cualquier esfera de nuestra vida, ya sea dentro de lo familiar, lo social, dentro de la iglesia, en lo laboral y en nuestra persona. La palabra de Dios dice en 1 de Corintios 4:20: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 de Corintios 4:20: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Di conmigo: poder. Estas palabras las escribió el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Y cuando escribió estas palabras, era para redarguirlos, para exhortarlos a no olvidarse que el reino de Dios no consiste en teoría que puede envanecerse, porque a veces obtenemos conocimiento que lo único que hace es hacernos que nosotros nos envanezcamos. Pero la palabra de Dios dice que Pablo les decía: el reino de Dios no consiste en palabras, no consiste en teoría, consiste en poder para poder. El reino de Dios consiste en poder para poder ver el reino de las tinieblas desaparecer delante de la presencia del Dios vivo. Para que el reino de las tinieblas desaparezca delante de la presencia del Dios todopoderoso. Por eso la insistencia de Dios en decirnos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Solamente que nosotros tenemos que tomar en cuenta un detalle: que a pesar de que el reino de Dios es poder, cuando nosotros busquemos el reino de Dios,
Nuestra visión no debe estar enfocada, nuestra motivación no debe estar enfocada en buscar el poder, sino aquel que tiene el poder. Porque nuestra motivación habla acerca de lo que hay en nuestros corazones. Y es que en verdad Dios está interesado en las motivaciones de nuestro corazón. Porque de nada sirve clamar por un reino, pidiendo que el reino de Dios se establezca, pero no queremos que el reino de Dios limpie áreas de nuestra vida que no queremos que Él toque. De nada sirve clamar por un reino cuando aún no estamos dispuestos a que todas las áreas de nuestra vida Jesucristo sea el Rey. La motivación revela quiénes somos, qué hay en nuestro corazón. Y los que son padres no me dejarán mentir. Cuando se acerca su hijo, su hija, y les dice: mamita chula, preciosa, qué bonita te ves hoy. Verdaderamente, como dice la palabra de Dios, el espíritu alegre hermosea el rostro, y tú eres una sierva del Altísimo. Y la mamá que discierne porque conoce a su hija, discierne lo que está pasando, le dice, es obvia la pregunta cuando le dice: ¿qué quieres? Ay, mamá, ¿por qué me dices eso si solo me quiero acercar a ti? ¿Qué quieres? Bueno, la verdad quiero ir al cine y no tengo dinero, quiero pedirte permiso. Verdaderamente la razón por la que se acercó ese hijo delante de sus padres no fue para honrar, sino para pedir. De la misma manera, Dios tiene la capacidad de escudriñar qué hay dentro de nuestros corazones. De la misma manera, cuando nos acercamos a Dios con la motivación equivocada, Él tiene esa capacidad de discernir lo que hay en nosotros, nuestras motivaciones. Y es que si la motivación no es correcta, estamos muy lejos de estar viviendo una vida de reino. Si la motivación no es correcta, entonces estamos viviendo una vida de religiosidad, donde sabemos lo que hay que hacer, mas no lo hacemos por la razón correcta, por la motivación correcta. Lo hacemos porque sabemos lo que hay que hacer, no porque sabemos lo que debemos hacer, por quien debemos hacerlo. Estamos en el reino, pero no viviendo una vida de reino. Y creo que es una de las cosas más graves que le puede pasar a un cristiano. Porque cómo darnos cuenta que hay algo mal que necesita ser corregido, si aparentemente estamos haciendo todas las cosas bien. Asisto a mi casa de bendición, asisto a la iglesia, oro de vez en cuando, pero hay algo que ya no es igual. Ya no venimos a la iglesia con la misma pasión. Ya no venimos a este lugar buscando ya que termine el servicio, ya son las 11, ya me voy. Ya no venimos con la misma motivación que antes. Nos vamos enfriando. ¿Cómo podemos identificar que esto está sucediendo en nuestra vida? Número 1, ya no tienes ganas de orar y de leer. Y si lo haces para cumplir, no porque necesites conocer más de Dios. Número 2, ya no tienes ganas de venir a la iglesia. Y si vienes, llegas tarde, de preferentemente después de las ofrendas. Ya no se diezma, ya no se ofrenda, ya no se siembra. Ya es común juntarte con gente que critica el liderazgo de la iglesia. Cada vez nos llama más la atención las cosas del mundo. Pero como alerta máxima, ya no sientes esa pasión con la cual servías y te entregabas a Dios. ¿Por qué si Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga? ¿Por qué entonces hay un momento en que empezamos a sentir la carga cada vez más pesada?
si se nos olvida quiénes somos, si se nos olvida quién servimos, si se nos olvida por qué servimos, si desviamos la mirada, ya sea por confusión, por omisión o por ignorancia. ¿Cómo regresar al rumbo si acaso se me olvida? Por eso esta mañana, si quieres ponerle un título a esta prédica, a este tema, puedes llamarle Si acaso se me olvida. Entre tantas historias que están escritas en la palabra de Dios, hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay una historia que nos ayuda a comprender este tipo de situaciones, y es la historia de Simón Pedro. Cuando hablamos de Simón Pedro, hay tres ilustraciones que nos vienen a la mente. Uno, cuando Jesús le dijo: ya no vas a ser pescador de peces, sino de hombres. Es el momento en que Jesús llama a Pedro al ministerio. Número dos, cuando Pedro trata de caminar sobre las aguas, después de unos pasos, él cae. Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y la número tres, cuando Pedro negó a Jesús 3 veces. La ilustración que yo quiero contarles, la historia que quiero contarles, comienza después de estas 3 escenas. ¿Han visto las películas cuando comienza la escena inicial? Es casi la escena final, y el desarrollo de la película trata de cómo los protagonistas llegaron hasta ese punto. Bueno, esta historia comienza más o menos así. Pedro, el discípulo, el amigo, el apóstol, después de negar a Jesús 3 veces, dice la palabra de Dios que lloró amargamente y desilusionado, deprimido, sin aliento, fatigado, toma una de las peores decisiones que pudo haber tomado en su vida, que es alejarse de todo lo que le representaba el nombre de Jesús, todo lo que le recordaba a su amigo Jesús. Todo decía: yo ya no soy apto, ya no puedo. Renunció a su vida, renunció a su llamado. Y muchas ocasiones Pedro es en extremo criticado por haber negado a Jesús 3 veces. Sin embargo, en muchas ocasiones, aunque no con nuestras palabras, pero sí con nuestras acciones, hacemos exactamente lo mismo. En un momento de aflicción, en un momento de debilidad, tomamos las peores decisiones y tenemos el mismo resultado de Pedro, que es alejarnos de Jesús. Renunciamos a nuestro llamado, dejamos a todo aquello que representa nuestra comunión con Jesús. Y para muchos, lo que representa su comunión con Jesús es su familia, son sus esposas, son sus hijos, la iglesia misma. Juan dice: una noche Pedro decide volver a ser lo que era antes de conocer a Jesús. Él decide volver a ser pescador. Y no quiero que malentiendan esto. Ser pescador no tiene nada de malo, pero para Pedro significaba renunciar a su llamado, renunciar a la vida que Jesús le había dado, renunciar al propósito que Jesús le había marcado. Él decide regresar a su antigua vida. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 21, verso de 3 en adelante. Quiero relatártelo. Simón Pedro les dijo: voy a pescar, le decía a los discípulos. Y los discípulos: te acompañamos, no queremos que vayas solo. Y van a Jesús con los discípulos, y dice que trataron de pescar toda la noche. Toda la noche trataron de pescar. Y los que conocen esa historia saben que no pudieron pescar nada. De pronto ya iba amaneciendo y estaban llegando a la orilla, y casi a 200 codos, equivalente casi a 100 metros, un hombre, ellos no sabían que era Jesús, les dice desde la distancia, desde la orilla: hijitos, ¿tenéis algo para comer? Y ellos dijeron: no, porque no habían pescado nada. Entonces Jesús desde la orilla les dice: echen su red
a la derecha y hallaréis. Y así lo hicieron. Para Pedro no era la primera vez que escuchaba esta frase. Esta frase ya la había escuchado antes. Y cuando la escuchó, algo se activó en su corazón y obedeció, lo hizo. Y tiró la red a la derecha. Y los peces, dice la palabra de Dios, que al instante empezaron a llenarse la red de peces, de tal manera que les daba trabajo subirlo a la barca. Yo quiero que se imaginen esa escena: Jesús en la orilla, Pedro en la barca con Juan, viendo los peces, viendo a Juan, viendo al maestro. Yo me imagino a Pedro en ese momento escuchando, viendo a Juan y diciéndole con los ojos: es él, es él. Cuando de pronto Juan le dice: sí, Pedro, es el Señor. Al instante dice la palabra de Dios que él se vistió, se ciñó su ropa porque se había despojado de ella, y se echó al mar y nadó 100 metros. La Biblia no dice qué es lo que estaba pensando Pedro, pero yo creo que de 100 metros tuvo mucho que pensar. Mucho que pensar, decirle a lo mejor al Señor: este es mi tiempo de pedirle perdón. Es un tiempo del cual le puedo decir: perdóname por haberte fallado, perdóname por haberte negado. Todo lo que tú me dijiste era cierto y te fallé. A lo mejor pensaba eso. A lo mejor estaba pensando qué decirle a Jesús y decirle: Señor, no trates de convencerme, no vengas a convencerme a mí, porque tú ya viste que yo no soy apto. Tú ya viste que yo no merezco ser parte de los tuyos, ser parte de los 12. Déjame aquí en mi vida, déjame aquí, porque yo creo que soy mejor un pescador. A lo mejor estaba pensando muchas cosas. El caso es de que Pedro llega a la orilla y allí lo esperaba Jesús con un desayuno preparado. Dice que llegaron los discípulos también y desayunaron con él. Desayunaron en la orilla. Y después de haber desayunado, salió la pregunta que retó el corazón de Pedro más que cualquier otra pregunta. Y Jesús le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Quiero que nos detengamos en este momento, en esta escena. ¿Qué fue lo que llevó a Pedro, el discípulo, el amigo, el que caminó con Jesús, lo vio ver milagros, lo tocó? Quiero que entiendas, nosotros creemos en Jesús por fe, porque no lo hemos visto. Pedro estuvo con él, lo tocó, caminó con él 3 años, lo vio hacer milagros. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se le olvidó? ¿Qué fue lo que pasó? Jesús, ¿cómo llegó a ese punto de negarlo? Y no solo eso, regresar a su antigua vida. Porque pudo haber fallado, pero decir: no, ya no más esto, renuncio. Dejó todo lo llamado y regresó a su antigua vida. Jesús le preguntó a los discípulos en una ocasión: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él, refiriéndose al Mesías. Y los discípulos le dijeron: bueno, algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, o alguno de los profetas. Ok, decía Jesús. Bueno, no les dijo ok. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Al instante Pedro se levanta, pero no por impulso, no por su personalidad, sino porque había recibido una revelación de Dios, y les dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente.
Al escuchar esas palabras, Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino a mi Padre que está en los cielos. Yo me estremezco al escuchar estas palabras, al igual que tú, porque Pedro escuchó la revelación de Dios, escuchó la voz de Dios. Fue sensible a escuchar la voz del Padre. Todo lo que Jesús les había dicho a sus discípulos, les había enseñado cómo hablar con el Padre. Ahora Pedro lo hacía. Era sensible a su voz. Pero tiempo después, Jesús anunciaba su muerte y les decía a los discípulos: es necesario que estas cosas sucedan, porque es la voluntad de mi Padre. Es una copa que no puede pasar de mí. Yo vine a este lugar para cumplir el propósito de mi llamado, y mi llamado es morir en la cruz. Y cuando Jesús les contaba esto a sus discípulos, dice la palabra de Dios en Mateo 16, 22 y 23. Después de que Jesús terminó de hablar estas palabras, dijo, Mateo 16, 22, 23: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fíjate, un instante Pedro escuchaba la revelación de Dios, era sensible a su voz, y en otro instante era instrumento de la voz del diablo. De tal manera que Jesús decía: quítate, aléjate de mí, me eres de tropiezo, porque desvías tu mirada de las cosas de Dios y la pones en la de los hombres. Desvías tu motivación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento se olvidó? Un instante prestaba su oído a Dios y otro instante a Satanás. En otra ocasión, Jesús, ya en el momento iba a ser aprendido, y llegaron los sacerdotes y llegaron los soldados para aprender a Jesús. Cuando llegan y se acercan a él, Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco. Malco era el siervo del sumo sacerdote. Le corta la oreja. Ahí sale la carne de Pedro de nuevo, con sus planes, en sus fuerzas. Se le olvidó la escritura: no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. De la misma manera, así nos pasa a nosotros. Dáselo fuerte. Cuando nosotros venimos y en el momento que tenemos que confiar en Dios, creer que Él tiene el control de todas las cosas, salimos como nuestra espada en nuestras fuerzas, haciendo las cosas en nuestras fuerzas. Y cuando tú haces las cosas, hacemos las cosas en nuestras fuerzas, debemos sostenerla. Pedro estaba ahí, pero al mismo tiempo no estaba ahí. Pedro estaba ahí cuando Jesús estaba diciendo las instrucciones de lo que había que hacer, pero Pedro estaba pensando en el plan que iba a hacer él. Cuando vengan a buscarlo, entonces van a venir los soldados. Yo vengo acá con mi espada. Entonces el primero que lo quiera tocar, porque voy a defender a mi maestro, saco mi espada, le corto la oreja, le pincho por acá, entonces lo llevo y va a ver el Señor que voy a estar con él toda la vida. Estaba haciendo su plan. No escuchó la instrucción. Y a menudo
eso nos pasa a nosotros. Estamos en un lugar, estamos en el lugar correcto, pero no buscando lo correcto. Venimos y nos sentamos en este lugar, pero a veces más pendientes de nuestro celular, del Facebook, del Instagram, del WhatsApp, de nuestras redes sociales. Vamos a nuestra casa de bendición y estamos pendientes en el fútbol o en el refrigerio después del tema. Y muchas veces Dios, a través de la palabra, está hablándonos y contestando la respuesta de nuestras peticiones, pero estamos allí. Pero como dicen, iba a decir los jóvenes, Dios mío, ya estoy viejo. Como decimos los jóvenes, con nuestro iPod mental, estamos en el lugar correcto, pero no haciendo lo correcto, buscando lo correcto. Y eso es algo que es hasta cierto punto natural en el hombre, porque sale la carne. Pero eso no proviene de un hijo de Dios que conoce a Dios, que cuando Dios habla, las cosas se solucionan. Dios muchas veces está dando las instrucciones. Amén. Y si nosotros no prestamos nuestro oído y dejamos de ser sensibles a su voz, van a pasar de largo, como pasaron con Pedro. Háblanos, Señor. Nos desesperamos y tratamos de darle una ayudadita a Dios en nuestros problemas, en las cosas que nos pasan. Sabes, tengo problema con mi esposo y no sé qué y no sé cuánto. Tengo problema con mi esposa, tengo problema con mis hijos, las deudas cada día son peores. Y vengo a la iglesia y ya no tengo ganas de servir. Y viene un hermano, dice un servidor, y que no se quiere sentar donde le decimos para ayudar a que todos estén bien colocados, y me hace una carota. Entonces ya no quiero servir. Entonces la próxima vez que venga, cuando esté pasando el hermano, le voy a poner el pie. Tratamos de darle una ayudadita a Dios, cuando tenemos que comprender que Dios no necesita de nuestra ayuda. Dios necesita que creamos y que creamos con fe. Regreso a Pedro. Pedro ahí estaba tratando de hacer las cosas en su propia fuerza. Y Jesús, que tiene la capacidad de discernir lo que hay en nuestros corazones, tenía la capacidad de discernir lo que había en el corazón de Pedro. Y sabía que Pedro no estaba bien. Sabía que Pedro algo estaba pasando. De tal manera que Jesús sabía que Pedro algo pasaba. Y cuando Jesús anunciaba su muerte, decía la palabra de Dios que Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizaréis de mí esta noche. Pedro, al escuchar esas palabras, dijo: nunca, Señor, nunca, Señor. Esto, a lo mejor esta bola de discípulos que te dicen seguirte a ti, a lo mejor ellos sí, pero yo nunca te negaré, nunca te dejaré. Pero Pedro, Jesús sabía lo que había en el corazón de Pedro, que no estaba dispuesto a respaldar sus palabras con su corazón. Muchas veces así nos pasa a nosotros. Nunca te dejaré, Señor, siempre estaré aquí. Y viene la tormenta y tú no eres Dios fiel. Tú no sé qué me prometiste. Yo sembré. Viene la prueba y te alejas. Nos alejamos. Jesús le dice a Pedro: Simón, de cierto te digo
que antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. No, Señor, yo nunca lo haré. Y dice los discípulos que también se acercaron a él y dijeron: no lo haremos, Señor. Y antes que cantara el gallo 3 veces, Pedro ya lo había negado. Jesús sabía que algo pasaba en el corazón de Pedro, que ya no era el mismo, que se le había olvidado la motivación, que se le había olvidado porque estaba en ese lugar. Y Pedro no estaba allá porque fuera servidor, porque fuera del director de la alabanza, porque fuera un músico o un hermano de Igle Kids o del audio. Pedro no estaba allá por lo que hacía, sino por cómo lo hacía, por la motivación de su corazón. Y esa ocasión Jesús le dijo: Simón, Simón, el diablo me ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Por qué le dijo eso a Pedro? Porque Pedro, a pesar de que estaba en el reino, estaba fuera de él, en el lugar correcto, pero no haciendo la voluntad del Padre. De la misma manera nosotros podemos estar en el lugar correcto, pero cuando no estamos en la voluntad de Dios, le damos ese derecho legal al enemigo de hacer lo que quiera. De tal manera que Jesús le dice: Simón, Simón, el diablo me ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se le olvidó? Pedro había construido una carrera en el reino, pero estaba cerca de regresar a su pasado. Estaba más cerca de regresar a su pasado de que alcanzar la meta. Cuando Dios borra nuestro pasado, como lo hizo con Pedro, nos da la oportunidad de construir nuestro presente y nuestro futuro. Pero tenemos nosotros que tener el cuidado de no olvidarnos de aquel que permite construir nuestras vidas. Si no, corremos el riesgo de ser tan solamente edificios sin razón y sin motivo, como el caso de la higuera estéril, frondosa pero sin fruto. En la India hay una construcción impresionante. De hecho, es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Me refiero al Taj Mahal. Y es que a lo que en su construcción se refiere, hay una historia cautivadora. Lo pueden ver en sus pantallas. Esta construcción, este palacio, lo hizo el emperador Shah Jahan en honor a su esposa, porque dice la historia que Shah Jahan estaba sumamente triste porque en el parto de su 14º hijo con esta esposa, ella murió y él estaba triste porque nunca había podido darle a ella un palacio. De tal manera que él decide en su corazón hacerle un palacio póstumo, un mausoleo donde la gente pueda ir, llegar y honrarla, darle flores, y que representara el amor que él tenía por ella. El caso es de que dice: y yo voy a hacer el mejor palacio. Y empieza la construcción. Dice la palabra, dice la historia que más de 20,000 hombres construyeron ese palacio con los mejores materiales.
Y empezó la construcción. Y el tiempo pasó. Y la obra comenzó a un punto donde la carga, las tareas, las responsabilidades de esa construcción abrumaron al emperador. Y pasó el tiempo y comenzó a perder el entusiasmo y la pasión que tenía al comienzo. Un día llegó malhumorado a la construcción y comenzó a tomar decisiones a la ligera. Y mientras caminaba por el palacio, dicen que se tropezó con una caja junto a unos escombros. Y él, molesto, se sacudió el polvo, se sacudió su pierna y pidió a sus obreros que quitaran, que removieran esa caja que estorbaba el paso. Sin saber el emperador que había pedido que retiraran la caja que contenía los restos de su esposa amada, la misma que un día él había querido honrar. 22 años después se terminó la construcción y el emperador nunca imaginó que aquel tropiezo era señal que debió recordar qué fue lo que le llevó a construir ese palacio. Los restos de su amada estaban escondidos entre tanto escombro y tiempo, y aquella a quien él quería honrar estaba siendo olvidada por las demás personas y por él mismo. La construcción se levantó, pero en el camino se perdió la motivación original que él llevó a levantar ese palacio. Y de ahí se conoce el Taj Mahal, el primer palacio sin reina. Y eso puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros. El tiempo, nuestro trayecto en esta tierra, muchas veces el enemigo trata de que nosotros nos olvidemos la razón por la cual servimos, la cual venimos aquí a la iglesia, y son como esos escombros en nuestra vida. Yo siempre he dicho que Satanás no va a venir con una roca completa para enterrarte. Él va a querer esa misma roca, romperla, hacer las piedras más chiquitas y poquito a poquito te las va acomodando, te las va juntando de tal manera que cuando menos te lo esperes quedas totalmente sepultado. Así como quedó sepultada la esposa entre los escombros, así quedan sepultados nuestros sueños, nuestras metas, nuestro servicio. Y esto es aplicable, quiero que entiendan, en todas las esferas de nuestra vida. Así pasa con nuestras familias. Construyendo la mejor casa, y tenemos la mejor casa, pero no tenemos un hogar. Tenemos el mejor trabajo para poder suplir a nuestros hijos, pero ellos, en vez de conocernos como padres, nos conocen como proveedores. Esto es aplicable para cualquier área de nuestra vida. Si nosotros no tenemos en cuenta, esto, nuestro servicio, inclusive dentro de la iglesia, un día empezamos a servir bien y de pronto ese escombro en nuestra vida empieza a apagarnos, empieza a quitarnos el deseo, el anhelo de servir. Y amamos a Dios y decimos: Dios, te amo, pero lejos está nuestra boca de estar de acuerdo con lo que hay en nuestro corazón, con la motivación de nuestro corazón. Y regreso a la escena inicial. Pedro con Jesús en la orilla, después del desayuno, Jesús diciéndole: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Fíjense bien que Jesús no le dice a Pedro: Pedro, ¿te diste cuenta de lo que hiciste? Te dije que eso te iba a pasar. No prestaste atención. ¿Qué te pasó, Pedro?
Pudo haberle dicho todas esas cosas. Jesús estaba en su derecho. Pero Jesús le dice, Jesús va a ese lugar para recordarle qué fue lo que se le olvidó a Pedro. Esa pregunta retórica, él decía: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces apacienta mis ovejas. En otras palabras, sírveme. Porque no se puede servir sin amor. No se puede entregar nada sin amor. Jesús fue a restaurar lo que se le había olvidado a Pedro. Fíjate que no le dice: Pedro, hay una gran labor, tú lo sabes bien, tenemos que hacer muchas cosas para extender el reino, necesito saber que estás conmigo o no lo estás, quiero que me digas. No. Jesús primero va a restaurar la razón que le permitiría a Pedro poder expandir el reino. De la misma manera, hermanos, nuestro pastor ha estado predicándole la necesidad imperante de expandir el reino, que la gente tiene que conocer del reino. El reino de los cielos tiene que expandirse en este lugar. Pero si nosotros no tenemos la motivación correcta, tarde que temprano terminaremos tirando la toalla como Pedro. No lo estoy declarando, las cosas son como son. Y así es. Si se nos olvida la razón por la cual servimos a Dios, ¿sabes? Es el amor. Por amor servimos a Jesús. Por amor servimos al Señor. ¿Y por qué por amor? Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1 en adelante. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese toda la profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que se trasladasen los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y si no tengo amor, de nada sirve. Porque el amor es el motor que mueve todo. El amor es capaz de perdonar, es capaz de levantar, es capaz de restituir. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Iglesia, que no se apague el amor que hay dentro de ti. Tenemos mucho trabajo que hacer. El reino de Dios necesita ser expandido, y esa es la gran comisión que Jesús nos dio. Pero si no hay amor, el esfuerzo es en vano. Recuerda tu primer amor. Dios reprende a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, 3 y 4. Y les dice, Apocalipsis 2, 3 y 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que en nuestra casa, hermanos, no sean dichas estas palabras. Yo conozco tus obras, que has tomado tu discipulado al pie de la letra, te sabes todos tus exámenes, asistes a la academia, a tu casa de bendición, cumples con venir a la iglesia, levantas tus manos en la alabanza y oras antes de comer. Pero algo tengo en contra de ti, que has olvidado tu primer amor. Si te olvidas de la verdadera motivación por la cual expandimos el reino, va a llegar la duda, va a llegar la fatiga, y tarde que temprano tomaremos malas decisiones. Tarde que temprano volveremos a la vida de pescador, lo que representa nuestra antigua vida, lejos del propósito, lejos de la voluntad de Dios, lejos de lo que un día fuimos llamados a ser, agentes de cambio, agentes de la expansión sobrenatural del reino de Dios. Jesús restauró el amor de Pedro y la motivación original de su corazón por la cual él hacía las cosas. ¿Sabes por qué me encanta esta historia? Porque Pedro a mí me anima saber que cuando se nos olvida la motivación, ahí está Jesús recordándonos quién es Él y recordándonos lo que nos hace falta. Cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Sí, Señor, sabes que te amo, apacienta mis ovejas. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 2 que después de que Jesús les dijo a los discípulos que esperaran en el aposento alto hasta que viniera el Espíritu Santo, después de que el Espíritu Santo llegó, se manifestó, los ungió con poder, con autoridad. ¿Sabes quién fue el primer discípulo que se levantó de entre los 12? Pedro. Se levantó junto con los 11 y dijo: varones judíos, oíd mis palabras. Se levantó y predicó el mensaje de salvación tan poderoso que 3,000 personas aceptaron a Cristo ese día. Fueron bautizados y añadidos a la iglesia. La pasión de Pedro había regresado, de tal manera que fue el primero que se levanta. Dios restauró su amor, Dios restauró a Pedro, y es lo que quiere hacer el Señor esta mañana con mi Jesús. Quiere hacer el Señor esta mañana con nuestra vida. Si ya sentías la fatiga, si ya sentías el cansancio, si ya estaba arrumbándose como escombros los problemas, las necesidades, recuerdes la razón por la cual estamos aquí. No buscando al poder, buscando al poderoso. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pueden pasar los músicos, por favor. Por gente como Pedro, con pasión, con amor, el mensaje llega a nuestras vidas el día de hoy. Gente que no estimó su propia vida por predicar el evangelio hace más de 2,000 años. Por eso podemos tener el día de hoy, 2,000 años después, este mensaje, el mensaje de salvación, el mensaje de libertad, el mensaje de esperanza, por gente que tuvo pasión, que la motivación original de su corazón no se movió, sino que persistió. ¿Sabes?
Yo te voy a contar lo que mueve mi corazón. Mi corazón no lo mueve la música. Mi corazón no lo mueve ser director de la alabanza. Hace más de 12 años yo llegué a este lugar. Y recuerdo que por algo especial, tiempo después me dieron la oportunidad de servir. Y cuando estábamos sirviendo, yo no cantaba, tocaba la guitarra. Hace 12 años, 30 kilos atrás. Estaba en ese lugar y cantaba la misma canción que cantamos hoy en esta mañana. Para mí a veces son mis disparadores de fe, de recordar. Cantábamos portador de tu gloria. Y yo le decía, Señor, yo quiero ser portador de tu gloria. ¿Sabes por qué? Porque había comprendido una cosa. Comprendí el amor con el cual Jesús me amaba. Porque cuando yo decidía amarlo, me encontraba que Él me amaba primero. Jesucristo, la razón de mi amor por Él es de que decidió salvarnos, decidió salvarme. Y la razón es de que Él, siendo Dios, Él teniendo el poder para bajarse de esa cruz, no se bajó por amor a nosotros. Teniendo el poder para bajarse de esa cruz, no se bajó por amor. Yo por eso en esta mañana quisiera que tú cierres tus ojos. Antes de hacer el llamado, escuches esta canción que se llama Si acaso se me olvida, y que empieces a traer a tu vida todas aquellas cosas que a lo mejor pensabas o te están alejando del Señor. Recuerdes ese momento y veas a Jesús en esa cruz, que no se bajó por amor a nosotros. Miren. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero, al rincón de nuestro
donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz, llévame a la cruz, llévame a, amado mío, cruz, llévame a la cruz. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo allí hay restauración. Solo aquí renuevo mi amor. Llévame a la cruz, llévame a la, te necesito. Llévame a, que nunca se olvide. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, Señor, nunca permitas que se nos olvide la motivación por lo cual estamos en este lugar. Nunca permitas que se nos olvide que estamos en este lugar por amor a ti, porque no venimos porque se nos paga un sueldo, porque no se nos paga. No venimos, Señor, para que digan algo de nosotros, porque si buscamos recompensa de hombre tendremos. Venimos para darte lo mejor a ti, porque tú nos entregaste lo mejor. Hoy, en esta mañana, quiero hacer una invitación para todas aquellas personas que nos visitan y escucharon este mensaje de salvación. Porque hablar de la cruz, hablar del amor de Jesús, es hablar un mensaje de salvación. Es hablar el mensaje que está escrito en la palabra de Dios en Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús hoy en esta mañana, al igual que Pedro, no se acerca para decirte fallaste, no se acerca para decirte te lo dije, no se acerca para decirte otra cosa más que te amo y quiero que regreses a casa. Quiero que comprendas que esta es tu casa, que recuerdes que el amor sobrenatural de Dios es para ti, para tu vida, y es su amor tan grande que Él no quiere que te vayas al infierno, sino quiere que tengas una vida eterna, una vida en abundancia delante de su presencia en el cielo. Así que en esta mañana quiero hacer una invitación para todas aquellas personas que quieran recibir a Cristo en su corazón. Este es el momento. Si esperabas otro momento, otro día, a lo mejor no llega. Este es el momento, aprovechalo. Aprovechalo, porque Jesús está trayendo salvación en este momento y su amor está siendo derramado a través de esta oración. Si quieres hacer esta oración sencilla pero poderosa, yo te invito a que cierres tus ojos. La iglesia me acompaña. Repiten después de mí, por favor. Señor Jesús, en esta mañana te acepto en mi corazón. Recibo tu amor. Hoy declaro en el nombre de Jesús que te acepto en mi corazón como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Renuncio a mis pecados y te pido perdón por ellos.
y te pido que me selles con tu Espíritu Santo como la marca que tú estás conmigo. En el nombre de Jesús te recibo en mi corazón y te doy gracias por salvarme y te doy gracias por amarme. En el nombre de Jesús, amén.